sobre terapia sistémica, un lugar para el debate, un lugar para la divulgación de este modelo de terapia. Como en otras ocasiones, pues, y como los que ya conocen cuál es la dinámica de este programa, vamos revisando un libro, una obra. En este caso estamos revisando el libro de Frank Pittman III, Momentos Decisivos, que es una guía para el tratamiento de familias en situaciones de crisis. Y bueno, para comentar sobre este libro, sobre un capítulo en específico de este libro, pues me encuentro con el doctor Mauricio Leija, a quien saludo. Hola, hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, contento de seguir viendo la segunda parte de este capítulo tan interesante de Pittman. Exacto, hay que recordar al público que estamos revisando el capítulo sobre matrimonio, ¿no? Sobre sí, ciclo vital de matrimonio. Exacto, sí. Bueno, no tengo aquí ahorita el título del capítulo, pero es eso, es... Ah, bueno, ahí lo tienes. A ver, léenos cómo se titula el capítulo. Mira, el capítulo es... que habla en varios capítulos sobre las crisis matrimoniales o el matrimonio. Sí. Pero este es el primer capítulo sobre matrimonio, que se llama la naturaleza del matrimonio y sus transiciones. Ah, ok. Sí, porque estábamos platicando sobre el matrimonio a lo largo del ciclo vital y vamos a entrar nosotros a una parte muy interesante que tiene que ver con el enamoramiento y el pánico prenupcial. Que de hecho da para aventarnos aquí varias transmisiones, tanto el fenómeno del enamoramiento y cómo ha sido descrito por poetas, por novelistas, por dramaturgos, como el pánico prenupcial. De hecho, esto es algo normal. Incluso no se exagera al utilizar la palabra pánico. Puede haber realmente un ataque de pánico antes de la boda. Y Pittman comenta que no es raro que la pareja que se va a casar unos días antes de la boda se pregunte si no ha cometido algún error o si es la decisión adecuada, ¿no? Y que algunos decidan dar unos pasos para atrás y ver cómo reacciona el otro. Es un periodo muy complicado. Recuerdo que un terapeuta de familia en la Ciudad de México me comentaba que él no le gustaba ver parejas en terapia cuando estaba muy cerca la boda, porque ya estaban como en una crisis que él no quería inflar más, porque a veces pasaba que le decían que no se querían casar y la boda era el siguiente sábado y ya estaban las invitaciones repartidas y todos seguían adelante con los planes de la boda. Y él le decía, bueno, pues entonces cásense y luego ya vienen, ¿no? Para tratarlos. Pero es muy interesante eso. Que de hecho hay muchas películas, ¿no? Que tratan ese tema, ¿no? En particular, la novia que no llega al altar, ¿no? O el novio que no llega al altar. O que se roban a la novia, un motociclista en plena boda, ¿no? Que incluso podría haber como una especie como de agencia o servicio de, que se dedica a impedir bodas, ¿no? Y que tú los contactes, la novia los contacta, les paga obviamente y llega el motociclista y se roba a la novia y todos se quedan, bueno, pues la robaron, ¿no? Pero pues como un servicio para poderla cancelar y que no se vea tan mal como echarle la culpa al que se la robó, ¿no? Sí, puede ser muy interesante. Bueno, recuerdo una película que a mí me gusta mucho, que se llama El cantante de bodas, de Adam Sandler, no sé si la has visto. No. La premisa es eso, ¿no? Un cantante de bodas que tuvo un evento traumático en su propia boda, se dio cuenta de que no
la novia no quería casarse, ¿no? Y entonces se escapó la novia. Y ese lo marcó. Y entonces, como se dedica a cantar en bodas, pues cada que va a trabajar, pues le recuerda ese capítulo de su vida. Bueno, fíjate que los psiquiatras no son muy inclinados a hablar de estos temas. De hecho, en realidad, yo no lo revisé en los 4 años de la especialidad, no recuerdo. Y sí fue, pues una disculpa para el que me dio la clase, estaba dormido o distraído o estaba saliendo de una guardia, pero no recuerdo alguna clase donde se nos hablara sobre el matrimonio, sobre el enamoramiento, sobre el pánico prenupcial. Pero hay un psiquiatra que falleció hace 2 semanas, muy conocido en México, por ser divulgador de la psiquiatría, por estar en medios de comunicación, que es el doctor Giuseppe Amara. Él es de los pocos discípulos de Eric Fromm que quedaban vivos. Creo que ya no hay uno, no sé. Uno de ellos era el Ramón de la Fuente Muñiz, el padre del ex rector de la UNAM, que actualmente es el representante de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, porque estamos hablando de la década del 50, me parece, cuando Eric Fromm viene a México y con un grupo de médicos empieza a formarlos en el psicoanálisis, y Giuseppe Amara era uno de ellos. Y él tenía un programa en Radio Red que se llamaba Parejas Disparejas, que después le añadieron al programa La Pregunta y la Familia, un poco para mostrar que no nada más era la pareja y ya, sino que si la pareja estaba teniendo dificultades, pues entonces, ¿qué estaba pasando con la familia? De hecho, aquí yo tengo un libro de Giuseppe Amara, creo que todavía se puede conseguir, La invención del amante, historia y análisis del amor iluso. Es donde ¿De qué habla. editoriales? ¿Cómo? ¿De qué editoriales? Es de Editorial Aguilar. Ah, ok. Es una editorial mexicana. Entonces, si tú me lo permites, quisiera leer un pequeño fragmento para pues tener la opinión de él y complementarlo con lo que nos dice Pitman. Dice, la mayoría de los enamorados, mientras dura el idilio, no son o no quieren ser conscientes de cuánto cincelan y pulen, suavizan y corrigen, mejoran y enaltecen, siempre mediante la magia de la imaginación a la figura mental, obra propia, que adoran y atribuyen a la amada. Está poniéndose desde la óptica del novio y la idealización de su pareja. Y dice, el mito del amor romántico sigue activo en los fantasiosos e imprudentes que divinizan a la mujer en el mundo imaginario y la abandonan y abisman a la hora de compartir la vida real de cada día. O sea, finalmente lo que preocupa a los profesionales de la salud mental es la caída, ¿no? Que también si nos vamos a las joyas de la mitología griega, sería un poco parecido a la historia de un inventor, Dédalo, y su hijo Ícaro, que estaban ellos recluidos en el laberinto de Creta, y Dédalo logra salir con unas alas que ellos hacen y que las pegan con cera, pero salen de la isla pero vuelan muy cerca del sol, ¿no? Se remontan a alturas, pero Dédalo le había dicho a su hijo que no se acercara al sol porque el sol iba a derretir la cera con el que estaban pegadas las plumas de aves en el armazón de las alas, porque salieron volando de la isla. Finalmente no le hace caso. Ícaro sube, se acerca tanto al sol que la cera se derrite y Dédalo nada más ve cómo se desploma y cae en el mar, ¿no? Entonces, es una historia que nos ayuda a entender cómo remontarte a esas alturas y acercarte hasta el sol, pues puede ser el preámbulo de una caída irremediable. Muy interesante. Sí, sí. Excelente. Bueno, a mí me gustaría decir que esta segunda parte del capítulo, para darle el crédito, es basado en el modelo de Mónica Magudrik, ¿no? Ah, Esa obra que ya ha citado y que no tenemos traducción esta. al castellano, ¿no? Exacto. Ahí a ver quién se anima. Tenemos ya un listado muy largo, ¿no?
de libros para traducirlos al español. Sí. Ajá. Bueno. Que el modelo consiste en 9 etapas, ¿no? 9 etapas del matrimonio. Sí. O de la pareja. Exacto. Pero ¿quieres comentar o las vamos platicando? Si quieres, las vamos platicando. Las primeras son esas que mencionas, ¿no? El enamoramiento, y después del enamoramiento viene el pánico prenupcial. Exacto, sí. Bueno, a ver, vamos a ver qué más traemos aquí. Bueno, habla del fin del romance, Pitman, que es una etapa, ¿no? Esperable. Aquí lo preocupante sería cuando tratan de no dejar morir el romance, ¿no? Y que son parejas que siempre están buscando la novedad para mantener esos niveles de dopamina, de adrenalina al máximo. Y es una empresa bastante arriesgada y hasta suicida, diría yo, de la relación, que es paradójico, porque tratando de mantenerla viva, la terminan asfixiando. Pero es una etapa en donde algún miembro de la pareja llega a terapia. Yo creo que eso es muy común, o sea, que llegan en esa etapa en donde dicen, pues es que ya siento que se nos ha acabado el amor, ¿no? Sí, claro. Sí, ya habíamos platicado un poco de la princesa que creía en los cuentos de hadas, ¿no? Y eso que Giuseppe Amara habla del idilio como prácticamente una idea fija, inflexible, en donde si no se da ese escenario que forma parte de la mitología de muchos seres humanos, pues entonces la relación ya no sirvió y ya no puede funcionar un matrimonio. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Pitman. Dice Pitman, hay personas que en verdad nunca experimentaron, fíjate, bueno, eso es interesante, hay personas que nunca experimentaron sentimientos demasiado románticos acerca de su matrimonio y no creen que eso haya estado mal. Como que él también dice, bueno, a ver, parejas, hay muchos tipos de parejas y hay unas que tampoco estuvieron así en la cumbre del éxtasis y tampoco vivían angustiados por ese asunto, ¿no? De hecho, me atrevo a decir que la mayoría de las parejas en la historia de la humanidad, desde que el ser humano ha pisado este planeta, han sido así, ¿no? Y esas personas pues no sufren crisis alguna. En realidad ya habíamos platicado como de este sub y baja emocional en la transmisión pasada, donde Pitman nos decía que esa inflexibilidad que podía verse en el matrimonio podía ser lo más propenso a las crisis. De hecho, por aquí estaba, borré esa diapositiva. Bueno, es que era de la vez pasada. La estaba buscando, pero es que el programa nada más me deja tener ciertas diapositivas y pues las tengo que ir borrando. Ajá. Y dice Pitman, a veces la relación es lo suficientemente buena para que ambos puedan reconocer el fin del romance y considerarlo como el comienzo del matrimonio. Fíjate qué interesante lo que dice, ¿no? El matrimonio comienza cuando empieza a decaer el romance. Entonces, señores, pues bienvenidos al matrimonio, ¿no? Aunque ya están buscando terapia de pareja, pero bienvenidos al matrimonio. Ya sí, pasó el romance. A mí, yo recuerdo mucho una intervención de Salvador Minuchin, donde les menciona a la pareja, bueno, ustedes quieren casarse. Es una pareja de ya, un matrimonio. Le dices, bueno, ustedes quieren casarse, ¿quieres casarte con ella? ¿Quieres casarte con él? Sí, hace un ritual los casa ahí, en la sesión de terapia de pareja. Un poco es esta idea, ¿no? De bueno, ya pasamos el romance, ahora sí se pueden casar, ahora sí pueden ser un matrimonio, ¿no? ¿Quieres casarte con ella? ¿Quieres casarte con él? Sí, muy interesante, y lo que respondan, pues va a definir el rumbo de la terapia. Sí, eso creo que está en el libro de técnicas de terapia familiar de Minuchin, de Editorial Paidós. Creo, si la memoria no me falla. Ahí viene una intervención de una pareja así. Sí. Bueno, entonces, pues Pitman apoya este concepto
Y dice, es evidente que el matrimonio no puede proporcionar un estado de romance continuo. Aguas con el efecto de los cuentos de hadas de que vivieron felices para siempre. Y la gente adicta a es incapaz de llevarlo adelante. Gente adicta al romance, también no se habla mucho de la adicción al romance, pero no todos los que se casan lo saben. Bueno, pues casi nadie lo sabe, ¿no? La adicción al romance. Entonces, siempre un terapeuta de familia ve cuáles son los mitos que tienen las familias, las parejas, que los hacen sufrir. Y a través de reencuadramientos poderosos podrían volverle la sensación de bienestar a un sistema. Sí, que de hecho, bueno, ya lo habíamos platicado la videotransmisión pasada, Ajá. el mito del amor romántico ahora ha sido puesto en debate por muchos profesionales de la salud. Exacto, sí. Un mito que en realidad genera desigualdad, que genera muchas dificultades en las relaciones de pareja. Sí. Sí, porque pudiera ser que haya una decepción muy marcada cuando ese romance empieza a ir para abajo y que todos sienten que está fracasando y que también algo hicieron mal, ¿no? Otros tratar de mantener ese nivel de éxtasis constantemente también vuelve la relación de pareja un poco artificial y eso también no es bueno para una relación, ¿no? Donde los cónyuges tienen que tener días malos y encontrar el apoyo en el otro. Sí. Bueno, y bueno, Pitman después nos habla de la etapa de la parentalidad, ¿no? Como una etapa que es común, a lo mejor ya no tanto como hace algunos años, pero que sigue siendo común todavía dentro de un matrimonio, ¿no? Todavía me atrevo a decir que la mayoría de las parejas que quieren casarse o vivir juntas desean en algún momento tener hijos y entonces se convierten en padres. Dice, convertirse en progenitor es la prueba más clara de que alguien ha pasado de la generación infantil a la generación adulta y por ende debe abandonar la conducta pueril. Ya no les queda de otra. Ya no son unos muchachitos. No es de sorprender que uno de los padres o ambos se resientan amargamente con el monstruito, aquí usa el humor Pitman, sencillamente porque es un niño, mientras que él o ella están obligados a comportarse como adultos. Y fíjate, aquí me recordó una frase de Fernando Sabater en El valor de educar, donde él dice como filósofo, porque pues él no es terapeuta familiar, es filósofo, dice, para que una familia funcione educativamente, es imprescindible que alguien en ella se resigne a ser adulto. Y me temo que este papel no puede decidirse por sorteo ni por una votación asamblearia, ¿no? Pues no, son los padres los que tienen que ser los adultos, no va a ser la criaturita o el perro, ¿no? Entonces también es una etapa de crisis. A veces se idealiza mucho también o hay una visión muy romántica de la parentalidad, ¿no? Y lo vemos en redes sociales, como que las redes sociales solamente te muestran el lado bonito, el lado positivo o disfrutable de las etapas en la vida de las personas o de las familias, pero también hay una dosis de amargura, de dolor, de incertidumbre, de malestar, ¿no? Hay mamás que se deprimen, que sufren incluso depresión postparto y que requieren ayuda psiquiátrica, y hay papás que en el momento en que les toca enfrentar sus tareas como padres de familia, pues les cuesta mucho trabajo y a veces quisieran dar un paso para atrás. Entonces son crisis en la vida de estas personas. Sí. Bueno, y Pitman también nos dice que el ejercicio de la sexualidad también puede decaer. Dice, a la mayoría de la gente de nuestra sociedad le interesa mucho menos el sexo que mantener el proceder que creen indispensable para mantener los requerimientos de la pertenencia a su sexo. O sea, lo que dice es que muchas veces esta imagen de el hombre muy matizado por la cultura, ¿no? Eso puede arruinar o puede afectar mucho el ejercicio de la sexualidad porque el hombre se empieza a convertir como en una especie de actor y la mujer también,
y están más empeñados en vivir esos roles que realmente en disfrutar de la relación y de la sexualidad, ¿no? Que es muy interesante, dice, bueno, aquí habla del pene humano, dice, el pene humano es un ser extraordinariamente fóbico, con mente propia, se niega por completo a funcionar bajo presión y muy pronto el hombre empieza a pensar que es impotente. Que bueno, ya ese término de impotencia ya también como que les resulta muy chocante, no nada más a quienes lo padecen, sino también a los expertos. Entonces ya no se habla de impotencia, sino se habla más bien como de penes con capacidades distintas, ¿no? Ya ha ido perdiéndose el término de impotencia, pero algo que dice Pittman es que las mujeres tienen la opción de vivir el sexo de manera pasiva y el hombre no. El hombre tiene que ser activo, no puede tomar la pasividad, que eso también es interesante y entonces esas diferencias en momentos de crisis pueden generar un abismo en la relación. Sí, que es muy interesante tomar, el profesional que tome en cuenta el aspecto sexual también. Porque ¿Cuál era casi el no de- se habla de eso. Por ejemplo, en cursos de posgrado en terapia familiar, terapia sistémica, donde se ve parejas, entrar en el terreno de la sexualidad y tener una visión sistémica de la sexualidad, yo creo que es un terreno todavía muy poco explorado, ¿eh? Como que los terapeutas sistémicos se mantienen detrás de la raya y ven la relación, pero no entran en el terreno de la la sexualidad. sexualidad. Por ejemplo, se podía revisar la obra de Masters y Johnson desde una mirada sistémica y sería muy enriquecedor. Volver a revisar esos textos clásicos, ¿no? Sobre la sexualidad humana sistémicamente. Yo veo que se parte como de la idea de que, o sea, primero, arreglando lo cognitivo, arreglando lo relacional, eh, lo sexual se arreglará, ¿no? Como una especie de este, efecto avalancha, ¿no? Se empiezan a mejorar otras áreas, Ajá. como que se parte de esa idea, ¿no? Pero Fíjate, también, eso es curioso, se me hace que es como, es una pauta, porque los terapeutas familiares tienen pautas también en su ejercicio profesional. Como que no se toca mucho la sexualidad, eh, como que no se cree que sea como muy importante para entrarle, porque pues finalmente también entiendo que un terapeuta de pareja pues tampoco es un sexólogo, tendría que tener un poco de eso también, ¿no? Eh, Así como un médico general tiene un poco de gastroenterólogo y de endocrinólogo, ¿no? No pasa nada. Entonces, no se toca directamente la sexualidad, se trabaja en la relación, pero sí se toma esa parte como un indicador de que todo está bien, porque si la sexualidad no está funcionando eh, suficientemente bien o genera insatisfacción, hay dificultades, como que eso es un indicador muy malo de que entonces todo está mal en la relación. Entonces, por un lado se le da mucha importancia y se le toma como un indicador, pero nunca se le toca directamente, sino que como que nos mantenemos detrás de la raya y creo que es una pauta que tenemos los terapeutas de familia, esa pauta se las pasamos a nuestros alumnos, los alumnos luego a los siguientes alumnos, y así nos llevamos, ¿no? sí, Y creo que llega un momento en donde si tienen serios problemas con su sexualidad, pues el terapeuta de pareja dice, pues ya vayan con una sexóloga o con un sexólogo y a mí ya no me estén diciendo, ¿no? sí, exacto, exacto. Aunque, bueno, yo recuerdo la obra de La mente en contra de la naturaleza, de Giorgio Nardone, Ajá. terapia estratégica, donde hace un esfuerzo por protocolizar los problemas de eh, los problemas sexuales bajo una mirada Ah, sistémica, ¿no? Bueno, en este caso del modelo estratégico evolucionado. ok. Muy interesante. Bueno, a ver si luego tenemos una transmisión especial sobre eso, ¿no? Y Sí. luego habla Pittman sobre la mediana edad, cuando los cónyuges sienten que ya llegaron a la cumbre de su vida y que lo que sigue ya es como de bajadita, ¿no? Y que es interesante porque podría ser que uno de los cónyuges diga, no, pues esta etapa me gusta, me la llevo más tranquilo, ya no estoy tratando de ascender, de luchar, ¿no?
pero pudiera ser que, y esto le pasa más al hombre, de que no, es que yo como que voy de bajada, ¿no? Yo quiero seguir ascendiendo. Y entonces, mientras un cónyuge siente que va de bajada y el otro siente que quiere ascender, pues ahí pudiera ser que esta etapa de la vida sea una causa de crisis y de ruptura, o al menos de demanda de atención profesional. Dice Pittman, en esta crisis de la mediana edad, el individuo sopesa si esta es o no la vida que desea para el resto de sus días. Y claro que entiendo que cuando una persona llega a esta edad, pues sabe que ya hay algunas cosas que ya no hizo ni va a hacer, ¿no? Y tiene que enfrentarlo. Si uno de los cónyuges decide comenzar una vida con menos presiones y el otro desea iniciar una lucha contra la edad, puede ocurrir un grave desajuste marital. Entonces, fíjate qué interesante porque es muy dinámico. Como dice Minuchin, una relación de pareja requiere un ajuste recíproco día a día. ¿Cómo contrasta esto con la idea mítica de que encontraste a la persona perfecta y ya fueron felices para siempre? No, van a pasar por etapas de crisis, ¿no? Cuando decae el romance, cuando empiezan a tener dificultades sexuales, cuando llegan a la mediana edad y ya van como de bajada. Eso lo vive diferente cada miembro de la pareja y entonces son parejas distintas. Sí, yo recuerdo en la película de El Callejón de los Milagros, ¿sí lo ubicas? No, 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 no. El Callejón de los Milagros es una película mexicana, pues, basada en una novela extranjera. Eh, Hay un personaje que cabe muy bien, bueno, una pareja que cabe muy bien en esta etapa, donde el señor empieza a experimentar el tener un romance con una persona de su mismo sexo. Ajá. Entonces empieza a tener relaciones homosexuales. Ah. Mientras la esposa pues va más hacia aceptar este, su entrada a esta cumbre, a disfrutar de sus nietos, y él se lanza a la aventura, ¿no? De conocer cosas diferentes, cosas nuevas. Ah, qué interesante, qué interesante. Bueno, pues le recomendamos esa película. No, no la he visto, pero pues se aprovecha de esa crisis, ¿no? Para contar una historia. Sí. Sí, muy interesante. Y bueno, dice Pittman, de pronto los cónyuges se dan cuenta de que ya ha pasado la plenitud de la vida y habla de los hippies geriátricos y las señoras centradas en años que actúan y visten como jovencitas alocadas y los playboy maduros que ostentan cadenas de oro. Él les llama personajes patéticos. Y bueno, habla ya de la última etapa de la vida. Fíjate, algo que me gusta de Pittman es que en ese capítulo en 2 ocasiones cita a Erickson, pero no a Milton Erickson, que es el que estamos acostumbrados a escuchar los terapeutas sistémicos, sino a Erik Erikson, el psicoanalista que habla de las 8 edades del hombre. Muy interesante, ¿no? Que más allá de las etapas que describe Freud del desarrollo, él se va hasta la vejez. Entonces, muy interesante esta visión que tiene Pittman en base a las edades del hombre de Erik Erikson. Pero bueno, dice, tarde o temprano todos debemos envejecer. La alternativa, pues, ¿cuál otra hay? Pues morirte, o envejeces o te mueres antes. La alternativa aún es peor, ¿no? Pareciera que es una época muy triste de la vida, pero no siempre lo es. Y aquí me recuerda una frase de Alejandro Jodorowsky, cuando habla de la vejez, y que es la última etapa que Erik Erikson nombra la etapa de la integridad del yo versus desesperación. Pero fíjate el contraste. Mientras una persona en su vejez puede llegar a este grado de integridad y decir como Jodorowsky, me gusta envejecer porque el tiempo disuelve lo superfluo y conserva lo esencial, otros pueden caer en la desesperación. Entonces también muy interesante esta etapa de la vida para los terapeutas familiares, de familia y de pareja. Y yo a Jodorowsky le escuché decir también que él antes se sentía, o sea, en su juventud se sentía un, eh,
un sapo en un cuerpo de príncipe y que en su vejez pues se siente un príncipe en un cuerpo de sapo, ¿no? Pero fíjate que nuestra cultura, que también es parte de la mitología de nuestra época, se idealiza mucho la infancia, ¿no? Y en cambio la vejez como que, ay, nadie la quiere vivir, no nos gusta acercarnos a los viejos, ya no son los viejos sabios a los que vas y les preguntas un consejo, ya no tienen ese valor o ese estatus que tenían en las comunidades humanas hace apenas algunos años. Y esta idealización de la infancia contrasta mucho con una afirmación que hace Hermann Hesse en El lobo estepario, donde dice que quien dice que le gustaría volver a ser niño es porque ya olvidó que los niños son capaces de muchos conflictos, de muchas angustias y de todos los sufrimientos. Muy interesante, ¿no? Que de golpe muestra esa visión tan difícil, tan dura de la infancia, que también si nos vamos a autores psicoanalíticos, pues tienes el trauma del nacimiento de Otto Rank, la angustia del 8º mes de René Spitz, la ansiedad de castración de Sigmund Freud, la crisis de la adolescencia de Erik Erikson, y así te la vives sufriendo, ¿no? Pero ya cuando llegas como adulto, ay, ¿quién quisiera volver a ser niño? No, acuérdate. Acuérdate Mejor, que te meten mejor el solo problema. envejecer, ¿no? Y llegar a la integridad del yo. Claro. Bueno, Sí, pues está muy interesante. es todo el material, Emanuel. Con No, eso pues termina muy el bien. capítulo. O sea, revisamos todo el ciclo vital de una pareja. Ese es el modelo de Mónica Magudrick y Exacto. Carter. Está muy interesante y vamos a seguir hablando de matrimonios. Sí, para mí el ciclo vital, pues finalmente es un mapa, ¿no? Pero nuevamente, como decía Korsivsky, citado por Bateson, el mapa no es el territorio. Cada familia, cada pareja es diferente y van a pasar por caminos muy variados, muy distintos, que nos van a sorprender a los terapeutas familiares. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que terminamos por hoy. No han llegado comentarios, creo que están dormidos nuestros seguidores. Sí, hay gente conectada, pero no están comentando. Ok, pues bueno, espero haya sido muy útil y han aprendido también como nosotros, tanto como nosotros ahora. Sí, claro, sí. Pues bueno, entonces vamos a entrar ya a problemas ya más concretos ya en las siguientes transmisiones. Eso fue una descripción de las crisis que tienen que ver con el ciclo vital, pero ya vamos a entrar ya a las broncas, ¿no? Que es muy interesante porque en el próximo capítulo vamos a ver ejemplificadas en viñetas de caso Ajá, los cuatro tipos de crisis de las que ya hemos hablado. ajá, sí. Muy Específicamente interesante. cómo suceden en las parejas las crisis de desvalimiento, las crisis de inesperadas, las crisis culturales, etcétera. Ok, bueno, Emanuel, pues nos vemos el siguiente miércoles, ¿sí? Muy bien, nos vemos. Gracias a Bueno, todos. cuídense mucho. Hasta Buenas noches. luego. Bye.